Tonali, listos para la clase de ética. Saludos y que disfruten la clase de ética con la doctora Marcela Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Como decía Ofo, no hay necesidad de títulos nobiliarios. Yo soy Marcela, así me siento más cómoda. Los invito a que si son tan amables de prender su cámara, la verdad es que yo siento muy feo hablarle ahí como al fondo negro. Se los agradezco mucho. Yo soy como Chente, no necesito el público para poder dar lo mejor de mí. Bueno, yo soy Marcela Pérez, trabajo en el Centro de Adiestramiento e Investigación Clínica, acá en el CAIC, donde trabaja Rodolfo, Ivonne, que ya los conocen, donde trabaja a distancia también Andrei, que ya lo conocen, y adicionalmente trabajo en el en el Comité Nacional de Ética en Investigación. Estoy dividida entre esas dos partes. Le subieron un video sobre los aspectos éticos. Andrei nos hizo el enorme favor de hacerlo. Y tenemos pues este espacio para platicar al respecto de sus protocolos, pero antes de eso, fíjense que los años de trabajar en esta maestría e ir viendo cómo va evolucionando, he aprendido que hay como, pues, varios perfiles de personas que toman estos cursos, ¿no? Y me gustaría conocer un poco sus perfiles y sobre todo, va a sonar horrible, pero para identificar si tenemos aquí algún perfil que es como riesgo potencial nazi, ¿no? Entonces vamos a averiguar cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus razones para estar aquí. Y les voy a contar algo que lo bueno es que Andrei no se ha conectado para que no se enoje conmigo. Pero miren, les voy a contar algo súper opinión personal. Tiene relativamente poco que este curso se volvió diplomado y que está avalado por la UNAM y bueno, como que tomó un nivel más alto. Durante muchos años, este curso funcionó meramente como propedéutico para entrar a la maestría. Desde que se convirtió en un diplomado, yo me he percatado de que el que tengan un papelito que diga diplomado, muchos lo han tomado como licencia de investigador ya y puedo echarme todos los estudios y escribir protocolos y luego nos llegan al comité muchos protocolos que realmente todavía están muy verdes, ¿no? Porque aprender investigación no se puede llegar a un grado avanzado en el transcurso de un curso de 5 meses que tomas en línea un par de veces por semana. Requiere mucho más que eso. Entonces, a mí me preocupa un poco que cuando salen con su papel, ya se sientan como con todas las credenciales para meter un ensayo clínico, un estudio de cohorte, un estudio transversal, lo que ustedes quieran, pero que no tiene realmente toda la reflexión en cuanto a las consecuencias de esos protocolos. Porque les voy a platicar una cosa. Cuando nosotros hacemos un protocolo de investigación, sean así súper honestos. Cuando piensan en el apartado de aspectos éticos, ¿qué les viene a la mente? ¿No? ¿A cuántos no les viene a la mente el párrafo de copy-paste que tengo por ahí guardado en donde dice, este protocolo cumple con lo que dice el reglamento de la Ley General de Salud y se adhiere a la Declaración de Helsinki? Y ya, y eso es el apartado de aspectos éticos. Tal vez desglosen un poquito más las versiones de la Declaración de Helsinki y eso es todo. Pero yo los quiero invitar a reflexionar sobre las implicaciones éticas de un protocolo que van mucho más allá de un simple párrafo que uno le hace copy-paste. No, por ejemplo, piensen en un protocolo de investigación
que se hizo ahí más o menos, sabiendo un poquito de estadística, ahí ya más o menos le muevo a la chi cuadrada y a la t de student. Entonces ya me aviento a hacer mi protocolo, lo registro y resulta ser que ese protocolo no estuvo pues del todo bien, ¿no? Le hicieron falta variables que tenía que medir y que a lo mejor pues ya valió porque no las medí, no puedo ajustar mi análisis multivariado, no calculé bien el tamaño de muestra, entonces lo que yo vaya a obtener de ese estudio, pues tal vez no tiene suficiente poder estadístico para poder responder esa pregunta de investigación. Resulta ser que a lo mejor el cuestionario que elegí, pues estaba en inglés y yo por mis pantalones lo traduje y no me preocupé de si estaba validado al español. Hubo una serie de situaciones que se dieron en el protocolo que hacen que la validez científica esté en riesgo. Y yo saco mi artículo, lo publico y entonces alguien más lo lee, ¿no? Lo agarran en Monterrey y dicen, ah, miren, los colegas de acá del DF publicaron esto y recomiendan esto y empiezan a aplicarlo en sus pacientes. Y resultó ser que el protocolo en sí, pues tiene bastantes fallas, ¿no? Y deja mucho que desear, pero eso difícilmente lo cachas en una publicación y dices, no, pues si ya está publicado, pues es que es algo que ya es ley, ¿no? Y eso puede tener inclusive consecuencias en los pacientes. No, o sea, no son pocas las historias en donde, por ejemplo, guías de práctica clínica que todo mundo utiliza para sus pacientes, 3 horitos después, algunos artículos que habían incluido para o para realizar esas recomendaciones, resulta ser que los retractan. Resultó ser que había errores, resultó ser que encontraron que había alguna desviación, había como por ejemplo que se inventaron algunos datos. O sea, pueden checar algunas guías de práctica clínica que incluyen artículos que un tiempo después de que los evaluaron fueron retractados por fallas éticas o por fallas metodológicas. Entonces, los estudios que nosotros hagamos, debemos de tomarlos con la mayor responsabilidad y la mayor seriedad posible, porque no es de, ay, ahí hice un estudio y ya, ¿no? O sea, puede tener consecuencias. Han escuchado, no me acuerdo si está en la presentación que le subió Andrei, pero me imagino que todos ustedes están familiarizados con el movimiento antivacunas, ¿no? ¿Cuántos niños han dejado de ser vacunados? Todo por un artículo que publicó el doctor Andrew Wakefield, al cual, bueno, ya le retiraron su licencia de medicina. Y el artículo, pues, tenía desviaciones, estaba, pues, completamente cuchareado. Y salió esa publicación y tuvo consecuencias impresionantemente negativas para todo el mundo. Entonces, quiero que ustedes tomen en cuenta la responsabilidad que es hacer una investigación y no se trata nada más de escribir que ya cumplo con lo que dice la Declaración de Helsinki, hice ahí una carta de consentimiento informado como pude, ya, listo, la parte ética, check. O sea, es mucho más grande que eso. La parte ética es el paraguas de todo. La metodología y la validez científica forma parte de la bioética, porque un estudio que no es metodológicamente correcto, ipso facto, es antiético. Wendy, un favorzote, ¿podrás apagar tu micro, porfis? O no sé, Ofito, si me puedas ayudar a apagarle el micro. Gracias. Entonces, bueno, con esta catarsis podemos empezar a platicar un poco ustedes, pero sí quiero que, como sensibilizarlos sobre la responsabilidad de hacer investigaciones, ¿no? Sí tienen consecuencias, o sea, no es como, ya hago mi protocolo, no salió, no jaló y ya no pasó nada. No, o sea, sí se utilizan recursos que de por sí ya son bastante escasos.
Es tiempo tanto de los participantes como de ustedes, como de las otras personas que colaboran. Entonces, bueno, vamos a ser pues muy respetuosos de la vida y del tiempo nuestros y de los demás, ¿va? Entonces, me gustaría conocer un poco cuáles son sus motivaciones. ¿Por qué es que están tomando este curso? Y vamos a empezar pues con los que tienen la cámara prendida, ¿sale? Entonces empezamos contigo, César. Hola, buenos días. Bueno, pues yo creo que una de las principales motivaciones es porque creo que tengo muchas carencias en la parte de poder conducir la relación de un protocolo de forma pues lo más óptima posible, y como estoy dentro del grupo de profesores con el hospital, con mis residentes, pues es claro que hay mayor responsabilidad pues para acompañar en la realización de un protocolo, y pues uno pues de forma autodidacta puede investigar cosas y empezar a pulir cosas que sabe que están de forma inadecuada o carentes, pero pues creo que se requiere como la batuta y el acompañamiento de alguien que ya tiene mayor experiencia y hace las cosas mejor, pues para poder transmitir un poquito más a la hora de asesorar pues un protocolo, ¿no? Perfecto, muy bien. Entonces, principalmente la motivación viene de la mayor responsabilidad, ¿no? De tener que dirigir tesis y de los, pues de entender, ¿no? Que la importancia de dirigir correctamente esas tesis. Ok, perfecto. ¿Lice? Lisel, Licel. hola, buen día. Sí, a mí la investigación fue mi coco en el servicio social cuando estudié medicina. Sin embargo, en la especialidad me di cuenta de la importancia que tenía conllevar un protocolo, ya que al realizar mi protocolo de tesis era experimental y me di cuenta que no era tan fácil. No es tan fácil como decir si le aplico un medicamento y al final me lo cancelaron. Entonces, necesito mayor información para poder delimitar si realmente este proyecto pueda tener un efecto pues en mi práctica. También tengo a residentes a cargo, entonces me agradaría también poder apoyar a los residentes, y es un tema bien interesante personalmente porque siento que a pesar de que he tomado cursos de investigación educativa, creo que la investigación clínica tiene un toque totalmente con un impacto mayor. Perfecto, muchísimas gracias. Elena. Hola, buenos días. No sé si se escuche bien. Yo soy químico clínico, llevo muchos años ya trabajando aquí en las unidades de investigación. La verdad es que siempre he sentido como que tengo ese hueco cuando exponen los investigadores sus protocolos y esto que el corte y todo esto. Y yo creo que ya era momento para mí como ya aclarar mis dudas, adentrarme más a esto y ya dar el siguiente paso para la maestría, darme donde he estado en zona muy de confort. Ok, perfecto. Entonces vamos viendo aquí motivaciones como se suman a lo de los residentes, también los 3 que ya pasaron, pues simplemente pues tener más conocimientos, ¿no? Al respecto. Ok, muy bien, Orlando. Buenos días. Básicamente la motivación es el ver que en todas las publicaciones, las investigaciones, el tema de la ética que estamos viendo en este caso no es muy, no se da la suficiente importancia, ya que en muchas veces en las experiencias de mis compañeros que he visto, y la persona es que simplemente se enuncia que fue pasada por un comité de ética, pero no se imparte realmente en la práctica o no se toma en práctica el abordar el comité de ética local o si es una instancia mayor, pasar a una instancia nacional, por así decirlo. Entonces, una de mis motivaciones básicamente para tomar la investigación es la contribución a lo que es la medicina nuevo conocimiento, ya que básicamente, como decían los anteriores maestros que mencionaban esta charla, es que básicamente todas las publicaciones van a ser originales, porque cada médico, cada investigador le da su toque o le da
su toque personal, ¿no? Entonces, ninguna investigación básicamente sería igual que la otra, ¿no? Siempre y cuando tomando estas consideraciones éticas que usted, Marcela, ha mencionado. Muy bien, muchas gracias. Hacer contribuciones, ¿no? Es lo que más entiendo, que ese es el fin último, ¿no? De hacer investigación. Hacer contribuciones que ayuden a los pacientes a mejorar sus condiciones de vida. Muy bien, Isabel. Hola, buenos días. Pues yo soy médico audiólogo. Mi principal motivación es, pues, hay muy poca información que en verdad sirve y está comprobada en pacientes, principalmente de otoneurología y audiología. Entonces, como que tenía esta inquietud de saber, bueno, cuándo un artículo si está bien realizado, cómo puedo saber que sí me va a servir, que sí cumple con los criterios, ¿no? Entonces esa era como mi principal motivación. Excelente. Fíjense que esa es algo de las cosas que luego no se sienta uno como a pensar cuando se mete a la maestría, que los va a hacer mejores clínicos, porque el poder entender cabalmente un artículo es importantísimo. ¿Cuántas veces no pasaban o pasan por nuestras manos artículos que los lees y dices, híjole, me quedo con la conclusión, ¿no? Porque los métodos están súper elaborados, no sabemos juzgar si las pruebas estadísticas que hicieron son las adecuadas. Entonces, el poder entender la investigación hace que puedan ser pues mejores médicos. Eso es también muy importante. Gracias, Isabel. Ignacio. Ignacio Martínez. Creo que está como lenta la conexión. Buenos. Oye, Ignacio, si apagas tu cámara a ver si si se escucha mejor. Porque no A escuchamos. ver. Buenos días. Hola, hola, cuéntanos. Hola, ¿me escuchan? Ujú. Bueno, Sí. sí, ok, gracias. Pues varias motivaciones. La principal es pues el crecimiento profesional y poder aplicarlo en la clínica. Otra es pues ganas de aprender más. Y aparte, yo en la residencia, pues que fue que conocí la investigación y estuve un poco más cerca, pues me la pasaba viendo los videos pues de la maestría del doctor Rivas, en YouTube. Y fue que me enseñaron bastante, ¿no? O me hicieron acercarme un poco más. a- Entonces, por eso ahora que se tuvo la oportunidad, que no lo pensé, porque pues ya más o menos sabía la forma de trabajar y pues me gusta mucho. Y eso es todo. Padrísimo. Uy, no, le acabas de hacer el día ofo. Amigo, tú muy bien. Tú, a ver, pases el nombre, él Gracias, ya Doc. pasó, él ya no tiene que hacer nada. Invítale Marce. unas chelas. Ya sé que es la clase de ética, pero bueno, después de esa ya podemos saltarnos algunos pasos. No, perdón, no olvides. No dio risa. Ahora vámonos bueno, Ale y Evelyn están en una sola computadora. Platíquenos, ellas están en otra situación. Eve está haciendo aquí una estancia del doctorado, ella está en la UEMEX haciendo el doctorado. Y Ale está haciendo también una estancia acá, es residente de medicina del trabajo y viene al CAIC. Y ellas dos, pues según yo nadie las obligó a meterse a las clases, entonces cuéntenme qué hacen aquí. El amor a aprender y a las clases, Marce. ¿Cuál era la pregunta? Yo llegué un poquito tarde. Y, les estoy preguntando porque ando investigando si alguien anda aquí nada más atrás de la fama y la fortuna.
o tienen motivaciones un poco más legítimas. ¿Qué las animó a meterse a estudiar este curso de investigación? Pues principalmente, como soy estudiante de doctorado, siempre he sentido que me falta conocer más, aprender más. Yo creo que nunca falta, ¿no? Como que tener mayor conocimiento sobre algo. Y también, como yo ya te había dicho, igual por los videos de tú, que empezaba a ayudarme un poquito de ahí, pues siempre he dicho, ¿no? Estas clases, estos cursos, siempre tienen algo bueno que dejar y pues esa es como mi principal motivación a no estar obligada, pero aquí estoy. Ok, súper. Bueno, en realidad nadie, ¿no? A nadie se le obliga a venir aquí, entonces eso es lo padre, que están aquí por su propio pie. Y Ale, Hola, pues a mí mi principal motivación es que la investigación está muy aislada de la práctica clínica y pues ahora que estoy en la residencia y tenemos que hacer la tesis, la verdad es que sí andaba muy perdida, pero justamente los videos y el estar evaluando constantemente lo que estoy tratando de investigar es importante porque me doy cuenta que no solamente es tener un título y desarrollarlo, sino también es la práctica, tener un valor, la validez científica, o sea que a veces los resultados son para nosotros lo más importante, pero la metodología creo que es sumamente importante. muy bien, Ale, muchas gracias. Doctor Calleja. Gracias, buenos días. Es ese de Salvador. Doctor Salvador. Mucho gusto. La motivación para mí pues es seguir aprendiendo. Creo que nunca se termina de aprender en el ámbito de la medicina, y para poder ser buenos clínicos pues tenemos que tener bien las nociones de lo que es la medicina basada en evidencias para poderla llevar al ámbito clínico, y esa es la motivación de seguir buscando el conocimiento a través de este diplomado, y reafirmar conocimientos que ya tenemos y también aprender nuevos conocimientos que pues a veces pensamos que ya los tenemos, pero en realidad pues no los hemos adquirido. Gracias. De acuerdo, gracias. Diana. Buenos días, ¿se escucha bien? Sí. Hola, buenos días. Bueno, pues mi principal motivación es que pues también estoy mucho en contacto con residentes, valorando más que nada sus tesis. Sí tengo yo esa falta de que siento yo la necesidad de tener que saber un poquito más sobre investigación, la metodología, para pues específicamente también darles y proporcionarles esa buena asesoría. Fue lo que principalmente me motivó. Y pues evidentemente también yo contribuir con investigación, hacer también de mi práctica, contribuir con conocimiento. Ok, muchas gracias. Ahora vamos con Diana Gómez. Hola, buenos días. Bueno, mi principal motivación es que yo quiero desarrollar un pensamiento más crítico a la hora de la lectura de artículos, porque en el ámbito donde yo me muevo, que es neurología, específicamente esclerosis múltiple, hay un boom en información. Entonces hay muchísimas publicaciones y creo que es importante pues desarrollar como un pensamiento crítico a la hora de saber qué aplicar y qué no aplicar, porque también es un ambiente donde hay terapias caras o muchas opciones de pronto, y entonces como saber realmente qué beneficios le estamos ofreciendo a los pacientes. Eso por un lado, y por otro lado, porque siempre he pensado que lo que se dice pues se pierde, entonces hacemos mucho en los hospitales, pero realmente no lo publicamos, no sabemos cómo publicarlo, no sabemos la importancia que puede tener lo que nosotros estamos haciendo, a lo mejor en otros centros más pequeños que ya no se sientan como tan perdidos, o que a veces leemos que son solo publicaciones de, no sé, de otros países que pudieran no aplicar a nuestra población. Entonces creo que es importante, como en este hospital que hay una cantidad considerable de pacientes,
saber si realmente lo que se describe en otras poblaciones es real para nosotros y si sí es real para nosotros, también pues darlo a conocer para otros centros o para otras personas. Ok, muchas gracias. Jesús. Hola, buenos días. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí. Ah, ok. Pues mi motivación, que casi a nadie le gusta la investigación. Yo soy un enfermero y que yo creo que soy el único aquí en el diplomado. Pues ahí en el hospital casi a nadie le gusta la línea de la investigación. Entonces, yo creo que una de las principales, pues aprender, ¿no? Y pues la otra, pues irme por el área de enseñanza y de la investigación por el área de enfermería más que nada. Ok, o sea, ¿te gustaría pasar, entrenarte en esto para pasar Ajá, más al área de enseñanza, de enseñanza investigación? y pues sí, ajá, y realizar investigación. Perfecto. Alberto. Hola, buenos días. Pues yo solo agregaría para quitarme lo ignorante en muchas cosas cuando leo, la verdad, o sea, me he dado cuenta que ahí tomamos un artículo, justo en la clase pasada, como que fue un boom del doctor respecto a la justificación, y muchas veces tomamos un artículo y me quedé mucho con esa parte de lo que lees casi siempre como residente y si es verídico. Entonces no tengo ese pensamiento crítico como dicen algunos compañeros, y sí, más que nada definir que quitarme lo ignorante para poder hacer una mejor práctica clínica. Bueno, te voy a decir que mientras más aprendes, más te das cuenta de lo que no sabes. Entonces, tal vez vayas a desarrollar ya o vayas a adquirir más herramientas para poder juzgar mejor los artículos, pero la sensación de que uno no sabe nada más bien crece. Así que no tengas grandes expectativas por ahí. Ok. Chale, órale, Lupita. Hola, buenos días. Pues yo tenía como varios puntos, ¿no? Primero, un hueco en el conocimiento, o sea, realmente lo que sabía de investigación, pues es muy poquito. Entonces, la sensación, como mencionan algunos, de no conocer, no saber si lo que está escrito es correcto, si debo de tomar como base esos artículos, ¿no? Y otro que es como de muchos, es la parte que estoy como profesora, entonces con la especialidad, y también el no poder a lo mejor ayudar tanto a los chicos porque de repente pues uno es muy ignorante en esos temas y entonces sentir todo el tiempo el de, bueno, y qué más, ¿no? Entonces había visto algunos videos de YouTube justamente buscando como me habían mencionado, ¿no? El doctor Rivas, y entonces dije, estas clases son muy didácticas, o sea, realmente la investigación no es como muchas veces no la pintan, ¿no? Como es lo más horrible o algo así, entonces, como que fue ahí que me fui metiendo y pues básicamente creo que es eso, el querer aprender más y el querer poder ayudarlos un poquito, digo, falta mucho, muchísimo, pero cuando menos vamos entendiendo un poquito más. Padrísimo, sí, no, bueno, ya no va a caber por la puerta, Rodolfo. Miren, ya veo que son un chorro, si pasamos con todos nos va a dar pasado mañana. Entonces voy a ir al grano. ¿Alguien está aquí porque su sueño es publicar en el New England? ¿Quieren que están esperando a que su foto esté ahí en la pared de la Academia de Medicina? ¿Alguien anda por ese lado? ¿No? Si viene por añadidura, padrísimo, pero si su principal motivación es ver su nombre en las mejores revistas y que todo el mundo le ceda el paso en el elevador y demás, entonces le pido por favor que saque una cita conmigo y platicamos largo y tendido. De otra manera, vamos a platicar acerca de sus proyectos. ¿No? Ustedes ya más o menos tienen alguna noción de los aspectos que hacen que una investigación sea ética, ¿no? Que es el valor de una investigación,
porque puede haber investigaciones o puede haber unas ideas pues, muy buenas, pero muy locochonas y no son tan valiosas en cuanto a que sean aplicables en nuestro contexto. Entonces, tomando en cuenta que vivimos en México lindo y querido, con un presupuesto apretado en cuanto a recursos de salud y plantear pues tal vez alguna investigación que no vaya a ser factible de aplicar en nuestro contexto, pues realmente merma, ¿no?, el valor de la investigación en el contexto. Porque no podemos desprendernos, no podemos vivir en una burbuja y en nubes de algodón y pensar que todo es maravilloso y perfecto y que el dinero es infinito. Tenemos que ser muy realistas y saber que, pues, en realidad tenemos recursos limitados, y de todo tipo, ¿no? Tanto recurso humano como recurso de medicamentos, como financieros. Entonces, bueno, pues tenemos que acotar nuestra investigación a la factibilidad. Ya saben la importancia de la validez científica, espero que haya pues quedado un poco claro, ¿no? Luego les brinca de, ay, ¿por qué el comité de ética me anda hablando de mis métodos? Pues nada más porque una investigación que no es válida científicamente, pues ya de entrada no es ética. Entonces, la validez científica es una parte fundamental de la evaluación ética de un protocolo de investigación. Ya más o menos comprendieron o leyeron un poco acerca de la selección de los participantes y ahí luego puede ser que surjan algunas dudas. Ahí me voy a detener un poquito más. El balance riesgo-beneficio también puede ser un poco complicado de entender. Voy a tratar de adelantarme, de irme 3 pasos adelante a lo que casi siempre son las dudas que yo veo en los protocolos o los principales errores que veo en los protocolos. ¿Sale? Entonces, bueno, pasando revista, ya saben que también parte fundamental de lo que hace que una investigación sea ética es el consentimiento informado. Además que recuerden que el consentimiento informado no es una hoja de papel que se le entrega, sino es un proceso. Y bueno, finalmente el respeto, que implica un montón de cosas. Pero bueno, voy a irme a los puntos más importantes y voy a tratar de hacer esto como lo más interactivo. Primero que nada, ¿quién ya tiene claro qué es lo que va a hacer? ¿Qué protocolo quiere desarrollar? ¿Alguien ya tiene bien clara su idea y más o menos adelantada? ¿Puede levantar la mano quien ya está en esa situación? ¿O todos están apenas que no sé qué voy a hacer? Ok, perfecto. Tenemos ya un cliente. César. Vamos contigo, César. Cuéntanos, ¿qué es lo que pretendes tú desarrollar como tu propuesta de investigación? Bueno, es un estudio observacional donde el objetivo es identificar factores de riesgo relacionados a reingreso hospitalario de pacientes de medicina interna. Ok, perfecto. ¿Y es un estudio que vas a hacer en tiempo real o vas a hacer revisión de expedientes? Ok. Dependiendo por los tiempos, lo más seguro es que se haga de forma retrospectiva. Aunque puede ser ambisectivo, ya lo que estábamos platicando con nuestro asesor, tomando en cuenta que el paciente que se identifica como un reingreso se le tiene que tomar una línea en tiempo hacia adelante y hacia atrás por si se identifica otro reingreso. Y también de ese reingreso identificar los factores que pudieron estar, bueno, los factores que tenga ahí que motivaron el reingreso y ya después de eso hacer una posible relación de asociación. Ok, perfecto. Ahí vamos a pensar en cuanto al valor, ¿no? Resulta ser que pues es un problema tanto para los hospitales como para los pacientes el tener reingresos. Entonces, tener bien claros cuáles son los factores de riesgo para reingreso hospitalario, pues a primera vista suena como valioso, ¿no? Pareciera que tiene el check del valor. Tendríamos que detenernos pues en cada punto de la metodología para revisar la validez científica y esta validez científica radica pues en que tenga un objetivo claro, en que el seguimiento sea adecuado, que no esté sesgado, ¿no? Porque a veces cuando revisamos expedientes pues dependemos de lo que esté documentado en el expediente
que pudo haber sido documentado con todo el cuidado o pudo haber sido documentado pues un poquito más a prisa, sin tanto detenimiento. Puede ser que haya información faltante. Dependemos de un montón de cosas y ahí pues bueno, ya se va mermando un poco la validez y la calidad de la información, pues no es tan confiable. Ahora, la selección justa, ahí luego vienen un montón de problemas. Por ejemplo, ¿cómo puedo saber si estoy seleccionando de manera justa a los participantes? Las reglas generales son, siempre tenemos que elegir a las personas menos vulnerables para poder entrar a nuestra investigación. Si yo busco un grupo o un hospital o ciertas características que hagan que esas personas entren fácilmente a mi estudio, porque tal vez a lo mejor se va a los más viejitos que ve solos. Si digamos que César dice, no, pues acá los que no entienden muy bien son a los que voy a reclutar, ¿no? Porque no me hacen muchas preguntas, porque los dejan aquí solitos y los adultos mayores pudieran ser un target para que yo junte mi tamaño de muestra rápido. Y va a buscar directamente a cierta población que sabe que son los que aceptan más, ¿no? O a lo mejor se va con las señoras que pues no sé, les gusta la platicada y las convence fácilmente, o sea, como que sí toma decisiones de elegir a cierto grupo de personas porque es más fácil reclutarlas y no tanto por razones científicas. Ahí estamos cometiendo una injusticia. Les voy a poner los ejemplos clásicos. Si yo elijo reclutar a pacientes, potenciales participantes que están hospitalizados, y no voy a buscar a los que son ambulatorios, aun cuando pudieran cumplir con los criterios de inclusión, porque para mí es más cómodo y más fácil ir a mis tiempos, cuando yo me acomode mejor, ir a buscar a los hospitalizados, porque pues ahí están. Eso es injusto. Si es que los criterios de selección también pudieran cumplirse en pacientes ambulatorios, pero eso implica que yo haga un mayor esfuerzo, que tenga que irme más tarde o que tenga que llegar más temprano, que tenga que pasar algunas actividades a la tarde para poder hacer el reclutamiento en la mañana. No, si eso me complica la existencia, entonces decido no incluir a esas personas porque a mí me hacen complicada la existencia, eso es injusto. Entonces, lo que yo les pido es que reflexionen si los participantes, si los potenciales participantes que ustedes están eligiendo, o sea, en dónde los van a reclutar, en qué parte del hospital, si en la fila de la toma de muestra, porque traen prisa y dicen que sí a lo que sea. O sea, les pido que hagan como que evalúen, que piensen muy bien si la manera, no solamente los criterios de inclusión y de exclusión, sino también el momento, digamos que las condiciones en las que van a solicitar el consentimiento informado, lo hacen para hacerse ustedes la vida más sencilla o lo hacen porque eso es lo correcto. ¿Sale? Entonces les voy a pedir que piensen si alguno de ustedes tiene alguna duda sobre si su reclutamiento pudiera ser un poco injusto, sobre si sus criterios de selección están enfocados, tal vez algo que es más cómodo para ustedes, pero no realmente está enfocado en la pregunta de investigación. Piensen tantito en esta parte de su protocolo. Tomen 30 segundos y si alguien tiene alguna duda, déjeme saber y lo discutimos. Sí, Y, adelante. y
hiciera una recolección a partir del fenómeno como retrospectivo. Entonces yo parto del fenómeno, el paciente que reingresa y evalúo hacia atrás o en ese momento que va coincidiendo en factores con otros pacientes. En teoría ese paciente, pues yo usaría su información desde el género, edad y más algunas variables del laboratorio, antecedentes que están en la historia clínica, etc. Yo asumiría que no requeriría un consentimiento del paciente porque no sería el nombre del paciente, sino su información. Pero ahí será como mi pregunta, si realmente yo tendría que notificar al paciente que se usaría la información de su estancia hospitalaria para evaluar si hubo algún factor que motivó el reingreso temprano o tardío. Pero yo, pues, esas serán mis preguntas y realmente sí se podrá omitir ese consentimiento para esa información que se saca de forma retrospectiva, sin el nombre del paciente, sino puras variables demográficas más otras variables de otros. Ok, bueno, ahí es otra pregunta que no es realmente referente a la justicia, pero es una pregunta muy válida. Si vamos a hacer revisión de expedientes 100% y son pacientes que no están en este momento en el hospital, sí podríamos no pedir consentimiento informado y ahorita les explico cómo es esa situación. Pero si son pacientes que están ahorita hospitalizados y yo quiero tomar información de su expediente y sí los puedo localizar, entonces no es válido omitir el consentimiento informado. Y pónganse, miren, el secreto, o bueno, no es ningún secreto. Es muy importante que ustedes siempre se pongan en los zapatos del otro. La empatía es básica para poder ser, pues, digamos que éticos, ¿no? Imagínate que tú estás hospitalizado y hay algún médico por ahí que anda recolectando los datos de tu expediente para una investigación y ni permiso te piden. Y tú te enteras que están sacando los datos del expediente y tú estás ahí. ¿Qué te parecería? Generaría primero como desconfianza como paciente de que la información es lábil, de que la pueda manejar cualquiera, ¿no? Exactamente. Ese es el principal riesgo de no hacer las cosas correctamente, la pérdida de confianza de la sociedad. Entonces, solamente se puede pedir permiso al comité de ética para que te dejen no pedir consentimiento informado cuando el obtener consentimiento informado es impracticable, porque los pacientes no están ahí, ya tienen tiempo que no los ven, y si necesitaras a fuerza el consentimiento informado, pues solamente podrías obtener de algunos y eso sesgaría tu investigación porque necesitas la información de todos, no nada más de los que puedas localizar. Pero si vas a hacer un estudio retroprospectivo en donde sí vas a tomar ciertos datos del expediente, pero además vas a dar seguimiento en tiempo real, entonces ahí lo correcto sería obtener el consentimiento informado. Les digo, son solamente casos en donde los pacientes ya no están en el hospital y no podemos obtener el consentimiento informado. Y bueno, les voy a contar también otra cosa. Si nos fuéramos a leer la ley lo que dice es que absolutamente todos los estudios tienen que tener un consentimiento informado, incluyendo los de revisión de expedientes, lo cual pues es bastante impracticable. No podemos obtener consentimiento informado de personas que ya no se les puede contactar. En esos casos, lo que se solicita es al comité de ética, pues la excepción de la obtención del consentimiento informado y se entrega una carta de compromiso de la confidencialidad de los datos, que es una carta que pide con bioética, que yo con mucho gusto se las puedo pasar, es un formato que ya existe. ¿No? Tienen que mandar ese documento en donde ustedes están comprometiendo a tratar con todo el cuidado los datos de los pacientes para no poner en ningún riesgo, porque realmente el único riesgo de un estudio de revisión de expedientes es el mal manejo de la información personal.
si uno se compromete a cuidar la información personal, bueno, se puede autorizar el no obtener consentimiento informado. Pero si esto es como la parte ética, ¿no? La parte legal dice que siempre se tiene que pedir consentimiento informado, pero bueno, los comités de ética tienen la facultad de autorizar protocolos y tomar decisiones de forma individual. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a si sus criterios de inclusión y de exclusión son justos? ¿O si el lugar o la manera en la que van a solicitar el consentimiento informado es justo? ¿Lupita? Lupita y Aaron. Ok, a ver, Lupita. Ok, bueno, pues yo voy a hacer o mi título más bien es evaluar medir el índice de colapsabilidad de la vena yugular interna para predecir la respuesta a líquidos en las pacientes con hemorragia obstétrica. Entonces, dentro de mis pacientes, pues yo puse a todas las pacientes embarazadas que son intervenidas de cesárea, porque a lo mejor para poder realizar las mediciones son, dentro de mis mediciones voy a hacer una medición basal antes de, o sea, todas las pacientes embarazadas para cesárea. Y entonces las que presenten hemorragia obstétrica, que sería dentro de los criterios de inclusión, obviamente ya haría las otras mediciones durante cuando pase el evento, cuando se dé la reanimación, si es que son respondedoras a líquidos y después de. Entonces, a lo mejor mi duda era, yo soy anestesióloga, entonces yo estoy con las pacientes para cesárea y fue como a las que metí porque es donde yo podría realizar la muestra y tener menos sesgos, porque, por ejemplo, las pacientes que son de parto y tienen hemorragia obstétrica, normalmente yo llego cuando ya se presentó. Y entonces podría ser que ya les administraron líquidos o alguna cosa así, y que entonces ya me modificaría, pues como tal, mis resultados, ¿no? Entonces, esa era mi duda, como de, ok, está bien que solo sean las pacientes de cesárea, o sea, son todas las embarazadas, pero que son intervenidas de cesárea. Bueno, en este caso tú tienes una justificación científica para decir por qué las que son de parto pudieran alterar los resultados, ¿no? Porque en primera, pues ni modo que les pidas el consentimiento informado cuando están en plena hemorragia, ¿no? Entonces, ay señora, disculpe que la moleste, ya sé que está ocupada, pero ¿no le gustaría participar en un estudio de investigación? Pues obviamente no. ¿No? Se tendría que obtener el consentimiento informado desde antes y resultaría ser problemático porque tendrías que consentir a cientos para ver cuántas son las que realmente tienen hemorragia y eso implicaría asustarlas, ¿no? Van las señoras tranquilas, felices, tejiendo chambritas y le dices, oye, si se llegara a presentar una hemorragia y ya ni por aquí lo tenía, ¿no? Entonces, bueno, creo que sería pues más riesgoso psicológicamente estar consintiendo a estas pacientes que la probabilidad de que tengan hemorragia realmente es muy baja. Entonces, sí hay una justificación científica para que tú metas solamente a las de cesárea, ¿no? Lo acabas de decir por el tema de los líquidos que les administran. Ahí no tendrías un problema. Ok. Yo quería comentar algo. ¿Quién? Yo, sí. En relación a lo que nos habían enviado, en relación a la investigación sin riesgo, la investigación con riesgos mínimos, se podría considerar como un estudio de riesgo mínimo, porque finalmente, pues sí le está poniendo ahí el transductor. Entonces, porque tampoco no se puede decir que sin riesgos, a pesar de que sabemos que es, pues que no, sabemos que no tiene riesgos, pero a la vez sí se está invadiendo un poco, poniendo el transductor en la yugular, ¿no? En el momento en el que lo tocan a una persona ya es riesgo mínimo. Exactamente. Entonces, sería como parte de eso que se podría considerar en el comité de bioética o de ética de investigación en su hospital para que pues fuera que se diera la aceptación, ¿no?
Sí, eso es una parte que también tenemos que tener clara, el grado de riesgo de nuestra investigación, que es el siguiente punto que voy a comentar, el balance riesgo-beneficio, que pareciera a veces súper difícil identificar porque no es lo mismo un mismo procedimiento en una persona que está sana que en una persona que está enferma. O sea, por ejemplo, medirle el peso a una persona, diríamos que pues, es algo totalmente inocuo, pero el peso en una mujer que está sangrando no es el mismo procedimiento, pero son situaciones totalmente distintas. Entonces, resulta a veces un poco complicado establecer o entender cuál es el grado de riesgo de nuestra investigación, y ese es el siguiente punto que podemos ver quién tiene dudas al respecto. Pero sí, definitivamente no puede ser considerado un estudio sin riesgo porque las toca, nada más con eso. Sale y vale. Vamos con Aarón, nos iba a comentar sobre su protocolo. Hola, buenos días. El protocolo que he estado trabajando con mi Demon y en mi institución es sobre un protocolo nutricional en pacientes posoperados de cirugía cardíaca, niños. Ahí tenemos una disyuntiva. Lo que estuvimos ahí armando era, yo tengo ya un estudio previo donde vemos cómo estamos, cuántas calorías, sin el protocolo iniciado, ¿no? Y la idea es iniciar un protocolo establecido y organizado para disminuir el número de horas y darles de comer más, ¿no? Pero ahí, pues lo más vistoso, lo mejor que podríamos hacer sería algo prospectivo, aleatorizado, simple, ciego, que era lo que me propusieron. Pero ahí lo que se me genera como un dilema, no sé, si es un problema ético o no, es si estoy haciendo una implementación para mejorar la calidad de mi paciente y decir a ti sí, a ti no, a ti sí, a ti no, es como que a lo mejor algo, digo, no sé si está bien puesta la pregunta, bien sugerida la pregunta, no sé si sea ético, adecuado, porque pues ya sabemos que un protocolo o sea, institucional, normado, pues va a generar beneficios uno u otro, ¿no? Tal vez no los tenemos medidos, pero sí hay documentación, ¿verdad? Entonces mi idea original era tomar esa población que tenemos previa al estudio, que ya la tenemos documentada en un estudio previo, y hacer la implementación del protocolo así, en general a todos los pacientes. Entonces no sé si sea, pues la idea lo mejor entonces es hacer algo letterizado, pero no sé si sea éticamente posible o sea ético para nuestra población, ¿verdad? Sí, es una pregunta extraordinaria y no es una pregunta fácil de contestar porque necesito mucha información. Y les voy a hablar en términos generales. Cuando nosotros decidimos hacer una investigación experimental, tiene que existir algo que se llama clinical equipoise. Quiere decir que tenemos una duda genuina de que lo que vamos a implementar sea mejor que lo que ya existe. En el momento, o se le llama también indeterminación clínica, pero tiene que haber una duda genuina de si ese protocolo va a mejorar. Si realmente no hay una duda y es muy lógico y muy evidente que va a obtener beneficios cualquier pequeñito que reciba esa intervención, entonces no está justificado hacer un ensayo clínico aleatorizado en donde unos lo reciban y otros no lo reciban. Se tendría que hacer una implementación porque ya se sabe, digamos que inclusive en tu servicio ya tienen los datos de cómo les va, ¿no?, a los pacientes con la terapia estándar. Te podrías comparar contra esos datos. Obviamente, los defensores de hueso colorado de la medicina basada en evidencia dirían, no, de ninguna manera, tiene que ser ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, y que se frieguen los niños que les tocó el plan de nutricio tradicional. Pero éticamente no estaría justificado un protocolo donde no tienes esa duda.
Si más bien lo enfocas a que sea una intervención y lo manejas como un estudio cuasi experimental en donde no hay una aleatorización, todos reciben la intervención y documentas el progreso y puedes tener evidencia de cómo esa cohorte de pacientes que todos están recibiendo esta intervención nutricia van a tener, pues esperemos que una evolución mucho mejor que cómo se ha comportado en general la población de tu servicio. Entonces eso es con lo que quiero que se queden. Si tienen duda, más bien, si no hay duda, entonces no está justificado aleatorizar. Excelente. Gracias, qué amable. Porfirio. Hola, buenos días a todos. Hola, ¿Me hola. escuchan? Sí, fuerte y claro. Claro. Muchas gracias. Yo planeo hacer un ensayo clínico controlado, aleatorizado. Mi línea de investigación desde hace ya muchos años es lesión renal aguda en pacientes críticamente enfermos y he llegado al punto en donde quiero probar dosis de estrés de furosemida y pulsos versus dosis de estrés e infusión para evaluar su efecto en los MACs, en los desenlaces adversos cardiovasculares y renales mayores. Yo soy intensivista, estoy en la terapia intensiva y mi pregunta en cuanto a mis criterios de inclusión, exclusión y eliminación es la mayoría de los pacientes que vemos es una población vulnerable y no están en condiciones, así como las embarazadas en hemorragia, no están en condiciones de consentir o no ingresar a una investigación. Ahí tendría yo que ver la parte del asentimiento informado para que puedan aceptar o no. Los pacientes de entrada, ellos no pueden ser los responsables de aceptar participar en el estudio porque me imagino que algunos de ellos pues estarán inclusive inconscientes, ¿no? Quien tiene que dar el consentimiento es el familiar, a quien se le pregunta y se le explica es al familiar. Lo que procede en esos casos es que cuando el paciente mejore, esperando que mejore, y esté en condiciones de consentir, entonces en ese momento es como a posteriori el consentimiento informado. Y la persona tendría que decidir si está de acuerdo en lo que dijo su familiar o si quiere que retiren sus datos de esa investigación. Pero no se le pide el asentimiento en ese momento porque es una persona que no tiene un grado de autonomía suficiente para poder, tiene otras cosas, ¿no? En las que está ocupado. Ok, entonces, ya nada más para finalizar, entonces, en el caso de cuando las cosas mejoran, se le pide el consentimiento y él no lo acepta, entonces ese sería un criterio de eliminación. De ese paciente. Exactamente. Gracias. A quien se le pide el consentimiento es a su familiar. Gracias. Y vamos con Ignacio. Sí, gracias. Bueno, mi protocolo es la exposición a aire acondicionado como factor de riesgo para exacerbación de síntomas en rinitis alérgica. Entonces, haciendo la tarea sobre sesgos, yo identifiqué que uno de los sesgos podría ser el mal apego al tratamiento farmacológico. Entonces, pues la estrategia para controlar ese sesgo, pues sería medir el apego al tratamiento farmacológico, pero me queda la duda si puede ser un criterio de exclusión o si debería incluir a todos, incluyendo a los que no tienen apego farmacológico, y pues estratificarlos, o bueno, ya en los resultados dividirlos. Por supuesto que debes de conservarlos, porque lo que nosotros queremos, miren,
Esto es como metodológico para que no nos revuelvamos, es meramente, no estamos hablando de justicia ni de nada de eso, ¿sale? Hablando de cuestión de validez científica, cuando nosotros hacemos un estudio con criterios de inclusión súper cerrados, que tengan que tener todos apego farmacológico, que tengan, porque en este caso es una variable de potencial confusión, ¿no? Es que tal vez si no mide el apego farmacológico, le estaría atribuyendo el efecto al aire acondicionado cuando en realidad es que simplemente no sigue su tratamiento. Es una variable de potencial confusión y la tiene que medir. Una de las maneras de controlar las variables de confusión efectivamente es eliminarla del estudio. Pero entonces la validez externa de ese estudio va a ser así, porque ¿cuántas personas conocen que tienen un extraordinario apego farmacológico? Nadie. Todo mundo es malísimo, ¿no? O sea, tenemos que estar balanceando la validez interna con la validez externa. Tienes que tener un estudio lo suficientemente limpio en cuanto a tus criterios de selección y a tus variables, que te dé una información que sea válida, pero no tan exageradamente controlado que tu información sea extrapolable solamente a los que tienen un extraordinario apego farmacológico, porque entonces tus resultados van a aplicar a 3 pelados nada más, porque todos los demás se nos olvidan las medicinas, somos más desastrosos. Entonces, por supuesto que debes de conservarlos y hacer ya sea análisis estratificado o ajustar tu análisis por el grado de apego farmacológico. Ok, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a la justicia de sus... Miren, les voy a poner un ejemplo de la vida real de un protocolo que llegó al comité, que a veces es muy sutil la injusticia y tenemos que estar súper vivos porque yo creo que las personas son buenas y no hacen nada de mala fe, pero la falta de conocimiento hace que a veces hagas algunas locurillas y ni cuenta te des. Entonces, piensan en este estudio. Investigación que quiere evaluar el efecto de una intervención para mejorar la resistencia, para mejorar la resistencia a la insulina en pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Entonces, si el tratamiento fulano mejora la resistencia a la insulina en pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Si yo me voy a una unidad de medicina familiar, a un hospital general de zona y busco mujeres que tengan síndrome de ovario poliquístico y las invito a participar, escenario 1, ¿no? Invito a mujeres que están en unidades de medicina familiar y hospitales generales de zona que están en tratamiento para síndrome de ovario poliquístico y yo las meto a mi protocolo que es tratamiento tradicional versus tratamiento experimental. Escenario número 2, me voy a la clínica de infertilidad y busco mujeres que quieran participar en mi protocolo. ¿Ven algún problema en alguno de esos dos escenarios? Bueno, la ginecóloga ya obviamente, ¿no? A ver, piensen los demás. ¿Ven ahí algo? ¿Algo les llama la atención? Bueno, Venga. no sé si... Ay, perdón. Bueno, obviamente en la clínica que tiene pacientes con infertilidad, pues seguramente más pacientes pueden tener este trastorno, ¿no? O bueno, pueden... o sea, el estudio puede tener más sesgos, obviamente, y son pacientes vulnerables que van a querer participar todas porque buscan cualquier tratamiento para mejorar su condición. Exactamente. Se está buscando, al ir a una clínica de infertilidad, estamos yendo a los más vulnerables, a los que les surge, a las mujeres que les surge encontrar algo. Entonces esas van a entrar por montones. Y tú ve una clínica de una UMF y lo más probable es que te digan, no, ahorita no, señorita, gracias, ¿no? No tengo tiempo.
Pero y fíjense que la pregunta de investigación no es si el tratamiento mejora la fertilidad. Yo no tengo nada que hacer en una clínica de infertilidad. La pregunta es si mejora la resistencia a la insulina. Entonces es un problema de justicia irme a reclutar a la clínica de infertilidad porque me estoy buscando a propósito a las mujeres que están más desesperadas porque tienen deseos de embarazarse y pues están dispuestas a probarlo todo, ¿no? A diferencia de una chavita de 22 que sería la persona menos vulnerable y es a la que tendríamos que hacer el target porque mi pregunta es si mejora la sensibilidad a la insulina. Ok, entonces en esos detallitos que se fijan como nadie lo cachó, nada más como más o menos ahí Lupita porque tiene el expertise de trabajar con estos temas. Entonces a veces no se hace ni siquiera conscientemente, ¿no? Nuestro inconsciente dice, no, pues aquí podría reclutar, le veo potencial, pero puede haber algún problema de justicia detrás, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar al punto de balance riesgo-beneficio, que también puede ser un poco complicado, porque ahí tenemos que pensar en cuáles son los riesgos y no nada más riesgos, sino molestias. Eso también tiene que ir considerado en ese apartado. Y tenemos que pensar en los beneficios potenciales de una investigación. Entonces, les voy a pedir que tomen un minutito para pensar si su estudio puede tener algún beneficio o si de plano piensen en los participantes. Si sus participantes deciden entrar a su estudio, vislumbran que vayan a tener un beneficio o no, nada más va a ser por puro altruismo. Y piensen en los posibles riesgos y molestias que pudieran tener también los participantes por entrar a su investigación, ¿va? Vamos a tomar un minutito para que piensen, ¿sale? A las 8:40 hago preguntas. Piensen. Muy bien. ¿Quién ya tiene identificados algunos potenciales riesgos, molestias, beneficios? Está difícil, ¿verdad? Ok, Aarón y luego César. Hola, pues yo creo que riesgos, generalmente en la población mía que es de terapia intensiva, siempre está el riesgo de distensión abdominal, broncoaspiración o alguna complicación abdominal por el aumento progresivo rápido de la dieta. Serían los riesgos que se me ocurren. Que ciertamente pues son inherentes no a la comida, ¿verdad? Sino al paciente per se. Beneficios, pues la supervisión y la protocolización generalizada de la alimentación y nutrición. Yo creo que es como que el beneficio mayor que, pues bueno, eso está documentado en todos esos aspectos, que la protocolización pues siempre es como que un poco más específica que libre albedrío, llamémoslo así. Son lo que se me ocurrió rápidamente. Okay. Fíjense lo complicado de este tema en lo relacionado con el protocolo de Aarón.
Primero tengo que hacerte un montón de preguntas para ver qué riesgos serían de la investigación y qué riesgos ya venían desde antes de la investigación. Porque a veces nos atribuimos riesgos que no nos corresponden. Platícanos un poco de cómo es el tema de la alimentación en estos pacientes habitualmente en el servicio. Habitualmente, pues la decisión es por el médico, o sea, soy en un IMSS, una terapia intensiva del IMSS, de cardiología. Entonces, pues los turnos son 3 turnos diferentes, ¿no? Entonces, cada uno pues tiene sus criterios independientes, ¿verdad? Sus usos y costumbres. Y pues, generalmente lo que buscamos en el estudio previo que hicimos fue identificar cuáles eran las fallas. Las principales fallas es cuando hacemos procedimientos para colocar catéteres, para extubación. Ahí es donde le dejamos generalmente más tiempo en ayuno a los niños. A veces extubamos un niño y nos tardamos 2 días en darles de comer, que eso pues obviamente no es lo correcto, ¿verdad? Entonces, esos son los errores que pensábamos. Al inicio del estudio pensábamos que el principal problema de nosotros como ser cardiovasculares, que fuera el estado hemodinámico, la principal contraindicación para darles de comer, pero la realidad es que no, fue como la quinta causa. La primera fue procedimientos. Entonces, pues es un error que pues la realidad es que no debe ser, ¿verdad? No debe ser la principal causa en un paciente crítico, un procedimiento, más si es programado, la suspensión de la alimentación. Entonces, pues el beneficio que yo veía, pues es enfatizar y hacer el proceso de, bueno, vas a extubar a un paciente, a las 4 o 6 horas tienes que plantearte tú como clínico que se le tiene que dar de comer, ¿no? O sea, es una alimentación, o sea, como que el corretear al externo, llamémoslo así, con un protocolo y tratar de tener esa organización y la mentalidad de la alimentación, ¿verdad? Es como que... Ok, entonces les pasarían, tendrían alimentación parenteral, todos. Enteral, no todos, Enteral. el protocolo es enteral, o sea, por sonda, que es el principal método de alimentación en nuestra terapia. Y el protocolo que tú quieres proponer también es por sonda. Sí, es nutrición enteral. Ok, enteral. de acuerdo. Entonces, el riesgo de todo lo que tiene que ver con la aplicación de la sonda no es un riesgo del protocolo. ¿De acuerdo? Ese es un riesgo de estar en la situación en la que están estos niños y se les va a poner la sonda, estén o no estén en el protocolo. Correcto. Entonces, los riesgos relacionados con la colocación de la sonda no forman parte de los riesgos de la investigación. Los riesgos de la investigación tienen que ver con la fórmula. No si tal vez la fórmula que le van a aplicar pudiera provocar mayor distensión, si tuviera como alguna información de otros estudios que han aplicado ese protocolo, pues esos son los riesgos que se tendrían que, o tal vez que se esté manipulando la sonda con mayor frecuencia, o todo lo que tenga que ver específicamente con ese protocolo, más no con la colocación de la sonda. ¿De acuerdo? Por ejemplo, disculpe, el volumen, por ejemplo, lo que queremos es dar más volumen. Entonces, al dar más volumen, pues más riesgo de broncoaspiración o de neumonía. Bueno, es lo que en cierto porcentaje. Eso sí. Ese sí es. Okay. Ese sí es. Okay. Exactamente. Y se fijan cómo a veces es un poco complicado definir cuáles son los riesgos de la investigación y cuáles son los riesgos que ya tienen los pacientes de entrada. ¿Alguien más tiene? Bueno, a ver, vamos con los que ya tienen levantada la mano. Lupita y luego Porfirio. Bueno, de los beneficios que podría aportar a lo mejor a las pacientes la investigación, encontré que pues la terapia de reanimación hídrica obviamente guiada por objetivos podría ser más factible en hospitales, por ejemplo, como el mío de segundo nivel, donde los recursos son un poco más limitados y disminuir obviamente la terapia empírica. Disminuir con esto la morbimortalidad al mejorar la reanimación, los días de estancia en terapia, por ejemplo. Y los riesgos, bueno, principalmente, a lo mejor como mencionaba, ¿no? Mi estudio es de riesgo mínimo porque es solo ponerles el transductor, pero a lo mejor
que podría detectar sería el riesgo psicológico al decirle a la paciente que pues que utilizaría pacientes con factores de riesgo para hemorragia obstétrica, pero decirle, ¿no?, el riesgo de que se presente una hemorragia obstétrica, aunque también ese mismo información les damos desde el hecho que van a pasar a cirugía, ¿no? Ok, sí. ¿Y tú le encuentras beneficios a tu estudio? Pues ¿Beneficios directos? Lo que beneficios respecto a los resultados, tal vez, si es que se presentan los esperados, ¿no? Bueno, se han realizado varios estudios respecto a las pruebas estáticas y dinámicas para valorar la respuesta a fluidos, y se ha visto que obviamente las pruebas dinámicas son las que funcionan mejor, pero muchas veces necesitan monitoreo invasivo, por ejemplo, o a las pacientes que estén bajo anestesia general. Entonces, este estudio tratamos de que se realice, obviamente se ha visto que la distensibilidad y la colapsabilidad de la vena yugular no es invasivo, necesita menos recursos. A ver, es que tengo una duda. O sea, si esto que tú haces no se hace de rutina, o sea, lo que piensas hacer no es algo que se haga de rutina. En embarazadas no hay como tal reporte. Se ha hecho trauma en choque hipovolémico, pero no en embarazadas. ¿Y esta información que tú obtengas la puede utilizar en ese momento el médico para guiar el tratamiento? Ajá, el objetivo de es el que los estudios previos en donde se ha utilizado el índice de colapsabilidad para valorar la respuesta a fluidos en choque hemorrágico, nos dice que si tu paciente aún responde a líquidos, obviamente administras líquidos. Si no, entonces necesitarías valorar si necesita vasopresor, algún inotrópico, dependiendo de cómo se comporte. O sea, eso sí está descrito. A lo mejor el problema, que aquí se haría en embarazadas, ¿no? Pero sí está descrito que el índice de colapsabilidad, que es en pacientes con ventilación espontánea, o el de distensibilidad, que es con ventilación mecánica, que están intubadas, valora la respuesta a líquidos o qué tanto puedes aumentar la precarga o qué tanto el aumentar la precarga mejora la respuesta de tus pacientes. Es que ya me entró como una preocupación. A ver, algo que apenas nosotros estamos evaluando si sirve o no sirve, no podemos empezar ahí a jugarle al vivo y empezar a tomar decisiones a partir de algo que todavía no sabemos si sirve o no sirve. Solamente algo que ya se sepa, que estás segura de que al tener ese dato puedes proceder de cierta manera, es lo que se podría hacer y se podría marcar como un beneficio. Pero si se toman decisiones pensando en que tu hipótesis va a salir, o sea, que sí vas a aceptar tu hipótesis, y eso, sin estar comprobado, sirve para que tomen decisiones con respecto a su tratamiento, eso no sería correcto. Solamente que tendría, o sea, bueno, no hay mucho tiempo como para que nos expliques todo el protocolo, pero sí tiene que quedar como muy claro que el beneficio vendría del dato que tú obtengas, lo que ya se sepa en la literatura que se puede hacer conforme a ese dato. Ese sería el beneficio. Y sería incorrecto que se tomaran decisiones con lo que tiene que ver con tu protocolo de investigación, con tu pregunta de investigación. Sí, más o menos me di a entender. Y de hecho, el protocolo es evaluar la sensibilidad y especificidad de la prueba diagnóstica, que está aprobada en otros tipos de pacientes, pero en las pacientes embarazadas no. Entonces, o sea, como que ese es el fin, ver si es, qué tan sensible y qué tan específico es para valorar la respuesta a líquidos en este tipo de pacientes. Ok, perfecto. Bueno, vámonos con Porfirio. Sí, gracias. Bueno, los riesgos, hay muchos estudios sobre seguridad y eficacia de diuréticos y los riesgos que se presentan de forma
inmediata son las alteraciones hidroelectrolíticas por el uso de los diuréticos y muy posiblemente más con el reto e infusión que estoy proponiendo. Pero indudablemente los pacientes están monitorizados en la terapia intensiva y se les da un seguimiento muy estrecho en ese sentido. Y ese es un riesgo a corto plazo. Y los riesgos a largo plazo se ha escuchado mucho, hay una hipótesis de que los pacientes podrían quedar con cierto grado de sordera después de ciertas dosis que estamos cuidando. Entonces, esos serían los dos riesgos potenciales en estudio, uno a corto plazo y uno a largo plazo. Seguramente hay más. Y pues los beneficios indudablemente sería librarlos de los efectos cardiovasculares y renales mayores de tipo adverso, como la progresión de la lesión renal aguda, el que estén en diálisis y que eso pues indudablemente incrementa la mortalidad. Esos son los riesgos y beneficios que yo detecto en mi población. Ok. Tú vas a hacer un ensayo clínico en donde vas a comparar, creo que infusión contra pulsos, ¿no? En términos generales. Sí. ¿Existe algún otro estudio que haya sido así face to face, que comparen esas dos estrategias? ¿O solo hay estudios que sean como observacionales de uno o de otro? Hay muchos observacionales, muchísimos observacionales, y realmente apenas encontré en la búsqueda de literatura un par de estudios, pero no en pacientes gravemente enfermos. En insuficiencia cardíaca, por ejemplo, los encontré que les va mejor con la infusión de furosemide, pero hay muy poco dato en ese sentido. Ok, lo que debemos de ser muy cautelosos es en que tú ahorita nos estás diciendo que van a tener un beneficio, como si ya estuvieras seguro de que van a tener un beneficio. ¿Tienes evidencia suficiente para decir que van a tener un beneficio? No. No, es solo la hipótesis, cierto, es solo la hipótesis. Eso es lo que tenemos que cuidar, porque imagínate que va Porfirio y le dice a los familiares, oiga, pues los invito quiero invitarlo a que su paciente entre en este estudio, porque pues el beneficio es que lo vamos a salvar de todos los males y resulta ser que fallece. Pero ¿cómo? Si a mí me invitaron a un protocolo donde me dijeron que ese iba a ser el beneficio. Entonces, no podemos vender como beneficio nuestra hipótesis porque puede ser que no salga lo que nosotros pensábamos. Entonces, se vale decir, este estudio puede ser que no tenga un beneficio directo, ¿no? Siempre y cuando no haya más riesgos que beneficios, eso se vale. Si los riesgos son mínimos, pero bueno, porque apenas están por verlos. Ahorita voy al chat, no podemos poner como un beneficio lo que apenas estamos investigando, solamente lo que ya se sabe, ¿no? Digamos que como parte de sus métodos va a hacer algunos análisis adicionales a los que se hacen habitualmente y esos estudios pueden servir para dirigir mejor el tratamiento o que se le vaya a hacer algún estudio adicional de gabinete y eso pueda servir para guiar también mejor el tratamiento. Bueno, entonces ese sí es un beneficio que le puedes asegurar, es un beneficio directo. Pero cuando son beneficios potenciales lo tenemos que dejar muy claro, ¿no? Nosotros esperamos que esto es lo que suceda, sin embargo es posible que no obtenga ningún beneficio por participar en el estudio y el beneficio que debe de saber la persona es que pues se va a generar conocimiento que va a ayudar a que en el futuro se le dé mejor atención a los pacientes que están en esa situación. Pero sí debemos de ser muy cuidadosos en no vender algo que no sabemos si en realidad va a suceder. De acuerdo, sí, es así, es solo la hipótesis. Muchas gracias. Exacto. Y a veces o es muy frecuente que uno lo ponga en los beneficios, pero pues en realidad no lo podemos garantizar, ¿no? Al rato ya te salen con que ya te demandaron porque tú les dijiste que ese era el beneficio y pues no lo cumplieron. Entonces debemos ser muy
pues muy honestos, ¿no? Sobre los alcances de nuestra investigación. Luego andamos poniendo que casi vamos a encontrar la cura para el cáncer y resulta ser que es un estudio de un biomarcador, ¿no? Entonces, bueno, a ver, no, espérate tantito. O sea, hay que acotarnos a lo que realmente podemos dar a partir de esa información. Luego, a ver, en el chat, Lupita no me baja, tengo una cosa que da vueltas. Luego Wendy dice, mi protocolo es sobre la prevalencia del síndrome de burnout. ¿Sí? ¿Burnout? ¿Será burnout? En el personal de la UMF. Entonces, esa es mi pregunta. Porque una vez que sepan si lo tienen o no lo tienen, no se les puede ofrecer una atención psicológica y saber el resultado podría ser, bueno, de entrada este estudio no se podría hacer en esas condiciones, eso no se puede hacer. Tú no puedes diagnosticar algo y decir, bueno, gracias, bye. O sea, si identificaste algo, tienes que darle atención. Si no hay manera de que le puedas dar atención, entonces ni te metas en eso. Si se va a medir en una UMF el burnout del personal, entonces tiene que haber acuerdos para que las personas que tengan burnout reciban el tratamiento adecuado. Porque de otra manera, ese es el refrito del estudio de Tuskegee. ¿Conocen el estudio de Tuskegee? Sí. Sí. A Ofo le gusta decirle Tuskegee. El estudio de Tuskegee es el ejemplo perfecto de un estudio observacional antiético por donde lo vean. Pensamos normalmente que los estudios más riesgosos son los estudios experimentales, ¿no? En donde vamos a someterlos a una intervención, pero resulta ser que hacer un estudio observacional y quedarse milando como el chinito es igual de malo que andar experimentando con muchos riesgos. En el estudio de Tuskegee es un estudio que siguió por 40 años a hombres afrodescendientes que vivían en Alabama y pues ellos querían ver las consecuencias, ¿no? La historia natural de la enfermedad de sífilis y solo se quedaron mirando y no hicieron nada. No puedes solamente mirar y no hacer nada. Entonces, si ese es el caso, o Wendy, o arreglas que se les dé atención o cambia de pregunta de investigación porque eso no es posible. Luego, Daniel Patiño dice, no es un riesgo mayor que el mínimo, seguramente con respecto a lo que estábamos hablando en el momento, pero ya no sé a qué se referiría. Si nos quieres poner en el chat, Daniel, de cuál estudio hablabas. Perla dice, entonces yo entiendo que si el informar de los beneficios, lo lógico y sensato sería con la investigación generáramos conocimiento y punto. Ese es un must, o sea, es esa fuerza. Tenemos que generar conocimiento. En algunos casos, adicionalmente, se le pueden ofrecer beneficios directos, ¿no? Si estamos haciendo alguna intervención que ya se conoce que tiene ciertos beneficios hacia un lado, y queremos ver si esa misma intervención también mejora otros aspectos, pues bueno, lo que sí le podemos garantizar es que lo que ya se sabe que va a obtener es esto y estamos observando si esto otro lo va a obtener, ¿no? Por ejemplo, con la alimentación. De entrada, el tener mejor alimentación sabemos que va a mejorar su estado de nutrición. No sabemos si eso va a impactar en la estancia que tenga en la unidad de cuidados intensivos. No sabemos si eso va a tener a lo mejor implicaciones en cuanto al alta, a otras cosas. Por lo que sí le podemos asegurar es que va a mejorar su estado de nutrición, ¿no? Eso sí se sabe. Entonces, sí puede haber beneficios directos, no siempre tenemos que irnos en blanco y solamente es la generación de conocimiento. En algunos casos sí es posible tener conocimientos, sí es posible tener beneficios directos. Y bueno, ya me están corriendo. Muchas gracias por participar el día de hoy. Muchísimas gracias, Marce. Qué padre clase, porque quedan muchas cosas en el tintero y eso es lo que nos encanta de este curso, donde dejemos muchas cosas en qué pensar, que sepamos que hace falta caminar muchísimo.
les recuerdo lo que decíamos sobre la utopía. ¿Para qué nos sirve la utopía? ¿Para qué nos sirve la utopía de tener el estudio perfecto? No existe estudio perfecto, Marce. No. Todos son perfectibles y bueno, pues no bueno, queda más menos que los de dejarle- Andrei. Los de Andrei sí son perfectos. Eso Pero sí, pero los todavía no demás los no. acaba, entonces todavía no acaba su tesis, su protocolo de doctorado, pero ya lo está haciendo ahorita, mira, ¿verdad, estimado Papúa? Amigo, ¿podrías dar las palabras finales para la siguiente clase? Sí, claro. Es comentarles que vamos a compartirles, aparte de la liga de esta clase, los formatos que comenta Marce acerca de estos casos de excepción sin consentimiento informado, pero aparte, pues, formatería relacionada o al menos como ejemplo base para que puedan ir redactando su documento de consentimiento informado. No olvidar que es todo un proceso, es una mesa de discusión con el participante, el acto del consentimiento informado, ¿no? No un formato requisital. Y bueno, es invitarlos a la reflexión. La siguiente sesión presencial se hablará en concreto de la legislación en México. Ya tienen ustedes la información preliminar. Y se harán ejercicios de revisión de cómo hemos podido ir constituyendo nuestra carta de consentimiento informado. Pues este pequeño realmente es más breve de lo que quisiéramos. Este bloque sobre los aspectos éticos en los que nos acompaña Marce da lugar al tercer entregable, que es ese apartado que ya no va a ser un copy-paste, ese apartado en el que reflexionamos en ese orden que nos propone Manuel Ezequiel, los 7 argumentos que nos harían mostrar en el protocolo que nuestro proyecto es ético, y pues el entregable se constituye de ese apartado de aspectos éticos y de el consentimiento, la carta de consentimiento informado. ¿No? Recuerden, ya estaríamos en el 3 de 5. El quinto elemento ya alude a elementos metodológicos, pero ahorita sí la recomendación es enfocarnos mucho en este gran paraguas de los aspectos éticos, porque en realidad aquí, en este punto, nos podemos dar cuenta de que estamos situados en una idea errónea de aquello que creíamos que era un problema de investigación o de aquello que creíamos que investigarlo de esta manera sería justo para el participante, que es en quien nos tenemos que centrar principalmente. Entonces, queden atentos del Classroom y también gusto en saludarles. Juan y Tonali, buenos días a todos. Saludos y que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.